Bueno, hoy vamos a hacer introducción teórica y también un poco de repaso. Vamos a hablar de lo que es fuentes conmutadas. Algunos van a escuchar hablar de SMPS, ¿sí? ¿Qué significa esas iniciales? Pero básicamente ya sabemos que todo equipo electrónico hoy por hoy funciona con electricidad. Bien, nosotros siempre partimos de la red eléctrica que dependiendo la norma de algunos países, bueno, se usa el cableado, eh, el marrón y el azul para designar la fase y el neutro, Ujú. pero básicamente nosotros lo que estamos recibiendo es una tensión alterna. Esa tensión alterna va a tener un valor que se conoce de pico y un valor eficaz. Acá nosotros si vamos, como le contaba en esa clase que hablamos de tester, era que si para nosotros nos servía como electrónicos, nos servía comprarnos un tester True RMS o no. Y la respuesta era no, porque básicamente eso lo usan lo que van a ser electricistas o lo que se van a dedicar a la parte de instalación eléctrica. Pero en el caso de nosotros no trabajamos con valores altos. Bien. Pero ese sinusoide, ¿sí? Se va a repetir en el tiempo una X cantidad de veces. En nuestro caso tenemos 220 volts y 50 Hz. Esa es la frecuencia de trabajo, ¿sí? Quiere decir que esa sinusoide se va a repetir 50 veces por segundo. Bien. Ahora, eso es lo que nosotros obtenemos del tomar corriente de la casa. La fuente, toda fuente recibe, ¿sí? Este tipo de alimentación por la red eléctrica. Una vez que nosotros tomamos esa señal, bien, vamos a pasarla por lo que se llama la parte de rectificación, ¿sí? Que en este caso, bueno, sabemos que esa etapa, la simbología, está representada por un diodo, pero internamente vendría a ser una disposición de cuatro diodos, el cual ustedes saben que, bueno, cuando se unen los cátodos, bien, o sea, la salida, tenemos el valor positivo y donde se unen los ánodos, tenemos el valor negativo. Y lo que tenemos que quedar libre, básicamente, es por donde ingresa la señal alterna, ¿sí? Que hace la fase y la neutro. Muchas veces, si nosotros agarramos una placa, ¿cómo reconocemos nosotros este puente de diodos? Bueno, puede ser que encontremos cuatro diodos soldados a la par, o puede ser que encontremos alguno de esos componentes que todos son de agujero pasante, ¿sí? THT. Tenemos, pueden ser cuadrados, pueden ser cilíndricos, pueden ser como una forma de una pastilla, ¿sí? Y el que está Sí. abajo, el gris, ese más grande, ese, digamos, maneja ya corriente considerable. Generalmente ese está por encima de los 8 amperes. Bien, recuerden que siempre el tamaño a nosotros ya no está dando una idea de qué corriente está manipulando. Bien, eso con respecto a los que son de THT. Cuando hablamos de SMD, podemos encontrarlo de esa forma. Son más pequeños. Por lo general, si ustedes desarman eh, el cargador de un celular, van a encontrar que tienen estos. Son chiquititos, bien, porque son SMD. Recuerden, todo lo que es SMD es de tamaño reducido. Sí. También lo pueden llegar a encontrar en algunos cargadores de notebook, pero siempre van a estar presentes, ¿sí? Entonces, esos son los formatos que ustedes pueden llegar a encontrar. Porque muchas veces me preguntan, pero profe, ¿cuál es el puente rectificador? ¿Sí? Muchas veces no, uno se queda con esa idea de que son cuatro diodos y se pone a buscar y dice, profe, no hay ningún lugar donde haya cuatro diodos. Bueno, pueden estar de esa forma, viniendo Profe, en los... estos, los más modernos ya no son agujero pasante, ¿no? Ya no, son los Ya dos de casi abajo. no hay, o se puede Eso, encontrar. no, sí los vas a encontrar. ¿Saben dónde? Los vas a encontrar en equipos que manejan mucha corriente. Por ejemplo, la fuente de un televisor de 42, ahí lo vas a encontrar. Ajá.
Después, en donde en los equipos de audio de los nuevos que son los digitales, también los vas a encontrar. También. Ah, siguen usando entonces. Se siguen usando. Por eso, hoy por hoy están combinados. Va a encontrar con agujero pasante y los superficiales. Bien. Bien, entonces lo primero que tienen que revisar ustedes cuando un equipo no funciona es revisar esto. Ver que esté llegando los 220 en donde nos marca a nosotros ahí en el componente, donde dice AC o tiene ese símbolo de la sinusoide acostada, poner la punta del tester ahí, ¿sí? Obviamente en voltaje alterno y ver si llegan los 220. Bien, es Ajá. lo primero que tienen que hacer. Cuando un cliente te dice, mira, el equipo lo enchufo, prendo, pero no se prende ninguna lucecita, no hace nada, bueno, es lo primero que revisamos. ¿Sí? Después vamos a entrar un poco más a fondo qué hay en esa parte, porque ya voy a pasar la teoría del filtro EMC, ¿sí? ¿Qué significa y todo eso? ¿Sí? Pero esto es una introducción de la fuente conmutadora. Bien. Bien. Bueno, entonces ese puente rectificador lo vamos a encontrar. Esto, Ese está a la entrada, digamos, de la fuente. sí, siempre va a estar entrada, ¿sí? Obviamente, no estamos hablando por ahora de los circuitos de protección, ¿bien? Ya Ajá. vamos a ver la clase que viene. Bien, una vez que nosotros esa señal de entrada alterna pasa por el puente rectificador, lo que nosotros vamos a obtener, si utilizamos un osciloscopio, vamos a obtener esa forma de onda, miren. Ese se llama un puente rectificador de onda completa. Bien, entonces está aprovechando, esos cuatro diodos están trabajando simultáneamente para que obtengamos esa forma de onda. Va a haber en un momento en donde se cruzan. Bien, Bien. ese es lo que se convierte de corriente alterna a una corriente casi continua. ¿Sí? Ahí está casi continua, porque primero tiene pequeñas pérdidas, no llegan a cero, pero es una bajada que hay, ¿sí? Tenemos que modificarla con el fin de que quede convertirla en continua. Bien, entonces esa es la etapa de rectificación. Luego de la rectificación, tenemos a la salida de los diodos, tenemos un valor prácticamente un poco más elevado de lo que teníamos al inicio. Generalmente estamos recibiendo 220, pero cuando se rectifica, se está convirtiendo prácticamente en continua, todavía no es continua pura o directa, y tenemos aproximadamente entre 300 y 316 volts aproximadamente. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que medir. Esto ya nos está dando una idea de que si nosotros tocamos el capacitor, ¿sí? Porque lleva un capacitor, si tocamos ese componente, que ustedes se van a dar cuenta porque va a ser el más grande y además va a ser más grande en el valor de voltaje. Si me está llegando prácticamente 320 volts, por dar un valor un poco más con tolerancia, tiene que haber un capacitor de 350 o de 400. Generalmente se pone de 400 por si hay algunos picos por ahí, que después vamos a ver cómo se eliminan esos picos y ver cómo se descarga, porque también hay una etapa que hace que ese capacitor se descargue, porque si no estaría ese circuito o esos componentes, el capacitador quedaría cargado. Y muchas veces nosotros cuando vamos a quererlo desoldar, hacemos un puente y nos llevamos un susto porque te va a dar una patada bastante fuerte. Recuerda que son 300 volts, ¿sí? Ya es Sí. un valor respetable. En esa etapa, entonces, para medir con el multímetro, pero en alterna. No, si vos vas a medir capacitor, ya pasó a ser prácticamente continua. Lo que hace el capacitor, ya sabemos que el capacitor acumula energía y la libera, ¿sí? Eso no se descarga del todo porque apenas está descargando y vuelve a aparecer la sinusoide. Eso se conoce como ripple. ¿Ven? Como ven la imagen ahí, va formando como ese diente de sierra que le llaman algunos. Eso es un ripple. Por eso que hay componentes que ayudan a que la corriente prácticamente sea lo más estable posible. Bien. Entonces, esa es la función del capacitor, cargar y descargarse, ¿sí? Él se va descargando hasta que aparece el otro semiciclo. Bien. Bien. Hasta ahí ya hemos convertido la corriente alterna en corriente
continua o corriente directa, de un valor alto. ¿Sí? Siguiendo con el camino, bien, vamos a acá donde viene ya el fenómeno de la fuente conmutada o la fuente switch. Vamos a encontrar un componente que es el que se va a encargar de generar, ¿sí? De abrir y cerrar la fuente constantemente. Bien, muchas veces ustedes van a ver que este nuevo tipo de fuentes prácticamente hoy por hoy son un poco más baratas que las otras, porque vamos a escuchar hablar de fuentes lineales y fuentes switching. En este caso, esta es una fuente switching. Una fuente lineal es una fuente que usa transformador. Ah, Pero, ¿por qué se crean las fuentes conmutadas? Que la idea en un principio es que, bueno, fabricar un transformador literalmente es mucho más caro, aparte incrementa, incrementa el peso del equipo, entonces la idea era eliminar el transformador para, para poder hacerlo más barato, pero lamentablemente el transformador no se puede eliminar, tiene que estar, sí o sí, ¿sí? sí, Entonces, bueno, siempre hay alguno que es más inteligente que otro. Y entonces dijo, bueno, los transformadores se hacen grandes. ¿Por qué? Porque al trabajar a baja frecuencia, 50 Hz es una frecuencia baja. Entonces, el transformador tiene que tener un tamaño considerable. Sobre todo si va a manejar grandes corrientes, tiene que ser más grande todavía. Entonces, una persona se le ocurrió, ¿y qué les parece si elevamos la frecuencia del trabajo 100 veces más? Entonces dijo, sí se puede. Entonces, a mayor frecuencia, a frecuencia más alta, ya no necesitamos que el transformador sea grande. Por eso es que van a ver que los transformadores están, hoy por hoy están, pero son más pequeños. Se claro, logró reducir el tamaño, porque esa es la idea. Bien, obviamente, como no se puede eliminar, ¿sí? No se pueden eliminar los transformadores, tienen que estar, entonces, bueno, están ahora presentes, pero están en volumen más chico, es más barato, ¿sí? Son más sí, eficientes. Como todas las cosas que se van creando tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Después en la clase que viene hablamos de las ventajas y todo eso, pero simplemente es explicarle por qué no se puede eliminar el transformador. El transformador tiene que estar sí o sí, ¿bien? En este caso, el transformador no se encuentra en la etapa del principio como estaba en las fuentes lineales. Entonces, va a haber un componente, en este caso, un transistor, que tiene que comenzar a hacer como abrir y cerrar la fuente constantemente, rápido. Entonces, ¿cuáles son los componentes que trabajan a alta velocidad, que pueden funcionar como abrir y cerrar constantemente? Los transistores. ¿Qué transistores? ¿BTJ o MOSFET? Bueno, ese tiene que ser como una llave. ¿Por qué? Porque la idea es ese transistor que va a ser un transistor MOSFET, ¿sí? Porque recuerden que los MOSFET son de alta velocidad. Entonces podemos encontrar transistores MOSFET pequeños o podemos encontrar de un tamaño más grande. Esos son con de agujero pasante, los THT, pero también pueden haber transistores MOSFET en formato SMD, que lo vamos a encontrar de esa forma. Pero la particularidad que tienen estos que parecen integrados MOSFET, pero en realidad son transistores, es que van a ver que uno de los lados están las cuatro patitas cortocircuitadas. Ahí ven ese componente dado vuelta, ¿ven? Ven que del lado, donde está el puntito, están cortocircuitadas. Y las otras cuatro que quedan del otro lado, hay tres que están puenteadas y una que está libre. La que está libre vendría a ser lo que se llama la puerta, ¿sí? El otro sería el drenador y el surtidor. Bien. Eso para que ustedes vayan ya reconociendo cuándo es un MOSFET en forma de integrado y cuándo no. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros también los chicos preguntan, pero no sé cuál es el transistor que hace de interruptor en la fuente para que se genere el fenómeno de, ya vamos a ver qué fenómeno genera, ¿sí?
pero es una forma de reconocerlo. Si yo veo un integrado así, de esa forma, y veo que de un lado están cortocircuitadas las cuatro patitas, ese es el MOSFET. ¿Sí? Ese es como un pequeño tip que pueden tener ustedes. Bien, Bien. entonces, lo que hace es que la puerta va a ser controlada por un circuito que se va a hacer el oscilador, el que oscila, el que va a estar constantemente abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Lo va a hacer tan rápido que lo va a hacer una frecuencia aproximadamente de 50 kilohertz, ¿sí? Ya hemos aumentado bastante. Y lo que logra hacer este circuito oscilador es generar pulsos, ¿sí? Está generando pulsos en continua. Que para esa etapa, esos pulsos son interpretados como alternas. En este caso es mucho más rápida, son prácticamente 1000 veces más rápida que la anterior, ¿no? ¿Sí? Porque Sí. pasamos de 50 Hz a 50 kilohertz. Ya la hemos convertido en corriente, ya hemos pasado de nuevo a tener la corriente alterna. Bien, Sí. es cuadrada, pero es alterna. Al tener ese cambio, ya es alterna. El circuito lo toma como una alterna, ¿sí? Por más que la forma de onda no sea igual a la anterior, pero el circuito lo toma como alterna, porque hay un valor positivo, un valor cero y un valor negativo. Bien, Bien. generalmente ese circuito integrado lo podemos encontrar de la siguiente forma. Tiene cuatro patas, pero siempre yo digo por experiencia, la mayoría de las veces que reparé este tipo de fuente, siempre el integradito no tiene las ocho patitas, siempre le falta una. Pero le falta una no con el hecho de que lo hayan roto, sino que ya viene de fábrica. ¿Ustedes ven esa imagen? ¿Ven la patita que le falta o no? Sí. Eso no está roto, ya viene así de fábrica. Ahora, si ustedes ahí en ese faltante encuentran que le falta que se quebró una patita, entonces era no era el oscilador, ¿sí? Tanto en formato pasante como SMD, tiene la misma estructura. Entonces nosotros tenemos que ver, nosotros eso lamentablemente no lo podemos medir con el tester, salvo que el tester tenga para medir frecuencia, a esa frecuencia de 50 kilohertz lo puedo medir, pero si nuestro tester no tiene para medir frecuencia, no lo hagamos, porque si no vamos a dañar el tester, ¿sí? Ajá. Eso que no es recomendable medir ahí con un tester para ver si está oscilando. La única forma de verificar eso es con un osciloscopio o bien armarse puntas especiales para el tester para que logre poder medir ese valor. Recuerden que es tan rápido, son, que el tester si no está preparado para eso o no tenemos puntas especiales, no lo vamos a poder medir. Bien, Bien. hasta ahí, vamos. Sí. Bien, bueno, ya hemos visto que ya estamos convirtiendo la corriente continua en alterna mediante el circuito oscilador. Bien, esto va a alimentar la etapa primaria del transformador. ¿Sí? Ahí aparece el transformador. No va a ser tan grande como lo era en una fuente lineal, pero va a ser un volumen más chiquitito. ¿Sí? Generalmente tiene la forma y esos son conocidos como transformadores chopper. Ah, El famoso transformador chopper. Bien. Esos transformadores son mucho más livianos, más económicos, pero lo malo que tienen que son, bueno, generan ruido, pero un ruido que nosotros no lo oímos, ¿sí? Generalmente, bueno, qué sé yo, animales que tengan la capacidad audible por arriba de los 20 kilohertz, sí lo van a escuchar. Nuestro rango auditivo es de, bueno, Chiván, nuestro rango auditivo es de 20 Hz hasta 20 kilohertz, ¿sí? Y está generando 50, nosotros no lo llegamos a escuchar. Los animales sí, ¿quiénes más lo pueden escuchar? Bueno, los murciélagos, ellos lo van a escuchar. Obviamente le van a estar rompiendo el oído a los murciélagos, pero bueno. se caen.
Pero bueno, ¿qué va a ser? Así esto, ¿sí? Siempre algunos sale perdiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la idea. Ahí estamos convirtiendo alterna para que pueda trabajar el chopper. Y a la salida, en la etapa secundaria del transformador, ya vamos a tener lo que sería convertirla nuevamente en corriente continua. Que en este caso ya no hace falta poner cuatro diodos ni dos diodos. Con un solo diodo y un capacitor que filtre, y muchas veces, dependiendo la cantidad de energía que tenga que entregar, se le pone una bobina. Pero hasta ahí, eso, entendiendo esto, nosotros vamos a poder lograr reparar fuente, sí. Pero aquí no termina todo. ¿Por qué? Porque ese oscilador, para que trabaje, tiene que tener una prueba de que todo está funcionando. Entonces, lo que hace el oscilador es tomar una muestra de la salida, ¿bien? Para ver que se esté generando esa continua. Eso es la retroalimentación o conocido como el feedback. Ese, esa pequeña muestra se está asegurando que está trabajando el circuito. Muchas veces nosotros podemos llegar a escuchar, tengo un televisor que está la luz ahí parpadeando, pero no enciende el televisor. Bueno, puede ser un problema de retroalimentación. Obviamente, si ese diodo que está ahí, bueno, este es un ejemplo de una fuente que tiene una salida, pero por lo general vienen chopper que tienen dos o tres salidas. Bien, siempre una salida, un valor bajo, ¿sí? Para alimentar la etapa de stand-by. Y las otras salidas alimentarán las otras etapas del equipo en sí. Pero siempre se toma una muestra, porque eso nos está garantizando que todo el circuito esté trabajando conjuntamente. Y cuando muchas veces no lo hace, es porque el oscilador no está recibiendo ese feedback, ya sea porque esa línea se cortó, porque el diodo que está ahí no está trabajando, o puede pasar que el capacitor que está ahí, que generalmente es uno de los muchos causantes de por qué a veces los equipos no encienden, es que ese capacitor se seca. Y al Bien, no tener una fuente, una tensión estable o confiable, obviamente el circuito no funciona bien. Bien, entonces, resumiendo, nosotros recibimos corriente alterna, la convertimos en corriente continua, la volvemos a convertir en corriente alterna y finalmente obtenemos corriente continua nuevamente. ¿Sí? Esa salida obviamente van a ser valores bajos. Por ejemplo, puede ser un valor de 12, un valor de 3, un valor de 5, dependiendo qué etapa alimente. Bien. bien. Bueno, preguntas ¿En qué aparato están las fuentes de esta conmutada? en todas. En todo equipo que vos conoces actualmente, tienen la fuente conmutada de este tipo. Todo. Obviamente, un grabador que tenga transformador, obviamente no va a tener esto, va a tener los clásicos que era Claro, recibe los tengo 220, afuera. claro. Pero el equipo hoy, un cargador de una notebook, el cargador de tu celular, la fuente del televisor, ya sea la fuente interna o externa, ¿sí? Está en esta fuente. Bien. Y por eso cuando no funcionan, tenemos que revisar que el oscilador esté trabajando. Ya sabemos cómo reconocer el circuito integrado del oscilador. Falta una patita. Bien. Bien. Profe, una pregunta, ¿qué me podría decir un pequeño resumen que tuve un inconveniente con la computadora para ingresar?